todo lo que sucede en materia de economía y de política, de hecho lo hemos dicho en más de una oportunidad, la economía depende de la decisión política siempre. Las mejores ideas de economía, si no hay una decisión de orden político, no se van a aplicar jamás. Y así venimos. Pero todo tiene que ver con la confianza. Y quizás la pregunta es, si el gobierno está a tiempo de generar confianza. Porque claramente la confianza es fundamental para todo. Por ahí leí en alguna parte que una gota de mentira puede contaminar un mar de confianza. Y la verdad que nosotros estamos teniendo por parte del kirchnerismo no una gota, sino chorros y chorros. Y la palabra juega para ambos lados, aunque acá en el interior llamamos choro, no chorros, chorros de mentiras. Miren, la confianza en el gobierno y en las medidas económicas adoptadas siempre son pilares de cualquier país que se considere serio para un desarrollo económico que sea estable, sostenido. Si la sociedad, especialmente el sector productivo, y los asalariados también, y los inversionistas confían en las medidas adoptadas y en la gestión de gobiernos, las cosas irán bien. Caso contrario, se repetirán crisis y desavenencias de orden económico que truncarán, al menos durante un largo tiempo, el progreso de la economía argentina. Y eso es lo que estamos atravesando. La confianza del inversionista y de la sociedad son pilares fundamentales de la economía y naturalmente, cuando ésta se pierde, la crisis es inevitable. Es imposible generar un país si no se logra generar confianza. La confianza es artífice de éxito y fracasos económicos. Cuando hay confianza, la gente invierte, hace negocios, consume, ahorra en su propia moneda y hasta logra ser feliz. Pero por el contrario, cuando la confianza, se pierde, la gente consume menos, se vende menos, se produce menos, hay menos inversiones, la gente no ahorra en su propia moneda, con sus respectivas consecuencias, que son las que estamos sufriendo, y cunde el pánico e invade la desesperanza. Todo esto repercute en variables de la economía real, como la producción, el empleo, los salarios reales, y no hace más que incrementar los niveles de pobreza. El inconveniente de la confianza es que es una variable muy subjetiva, difícil de medir. Existe una duda, una relación importante entre psicología y economía que no está muy desarrollada en la literatura económica. Cada día se dan a conocer datos sobre el incremento del riesgo país que mide la confianza de los inversores externos en la economía argentina. Claro, algunos se preguntarán ¿qué me importa y qué es el riesgo país? O como se suele llamar, riesgo soberano. Bueno, es sencillo de explicar, no vamos a ser muy técnicos. Es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos
denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados como el nuestro, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de todo riesgo. ¿Se entiende, verdad? Los inversionistas utilizan el ENVI, eso es por su sigla en inglés, pero traducido dice Índice de Bonos de Mercados Emergentes. Eso es el ENVI, el cual es calculado por JP Morgan Chase, basado en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada uno de esos países. Mientras menor certeza de que el país honrará sus obligaciones, y nosotros tenemos magros y malos antecedentes, más alto es el ENVI, o el riesgo país. Y también es al revés. Cuando más confianza damos, es menor el riesgo país. ¿Y por qué es esto? Bueno, este diferencial, también denominado spread o swap, se expresa en puntos básicos. Y acá está lo que seguramente todos entendemos. Una medida de 100 puntos básicos significa que el gobierno en cuestión estaría pagando un punto porcentual, 1%, por encima del rendimiento de los bonos libres de riesgos emitidos por los Estados Unidos. Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto. Por lo tanto, el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos es mayor. ¿Y esto qué implica? Que el mayor rendimiento que tiene un bono riesgoso es la compensación por existir una probabilidad de incumplimiento. Extraordinariamente, el riesgo país es un termómetro político y económico que mide la confianza que los mercados tienen en un gobierno. Salvo por Venezuela, que en este momento tiene un riesgo país superior a los 33.347 puntos básicos. Bueno, la Argentina es el país latinoamericano con peores números en este sentido. No es algo de lo que nos debamos enorgullecer, evidentemente, ¿no? Porque luego de sus 2.456 puntos básicos que hoy están, viene El Salvador con unos 2.320 por debajo, y el Ecuador, para tomar algunos ejemplos, 3 de Latinoamérica, con unos 903 puntos básicos. Son los más altos, porque ahí no entran ni Chile, ni Paraguay, ni Uruguay, claramente. Argentina presenta al día de hoy, 16 de agosto del 2022, un riesgo país o riesgo soberano, reitero, de 2.456 puntos básicos. O sea, una sobretasa si tuviera que tomar un crédito del 24% sobre los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Esto significa que cuando se dice, pero el Fondo Monetario Internacional, la tasa del fondo es del 4%. Esos 47.000 millones que nos dieron de los 53.000, que finalmente no fueron, pedidos por el gobierno anterior, pagan una tasa del 4%. La refinanciación ya es otra historia. Pero como tenemos un riesgo país absolutamente alto porque el gobierno no es creíble, entonces la tasa es 2.456 puntos básicos, o sea, que si pudiéramos tomar un crédito, si nos creyeran, si tuviéramos confianza, que de eso trata nuestro editorial de hoy, pagaríamos aún así una tasa del 24% sobre los bonos emitidos precisamente por el Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, Argentina
está en la región y en las últimas posiciones entre los países del mundo también. Créanme, esto es así, esto es dato, esto es información, esto no es opinión. Y la verdad que esto te da mucha bronca. Porque adicionalmente, de acuerdo a los ratings de los principales calificadoras de riesgo, la Moody's, Fitch and S&P ubican a la Argentina como uno de los países con peor calificación, incluso por debajo de la mayoría de los países de África y claramente como el peor de nuestra región. Argentina, con un territorio enorme, solamente comparable a Brasil, el resto está muy por debajo, y con una riqueza a extraer, a explotar, si tuviéramos inversión, si tuviéramos credibilidad, que nos constituye en un país pobre. Los argentinos somos pobres, porque la riqueza está, pero hay que sacarla. Y para eso se necesitan inversiones. Y para tener inversiones, tenés que tener confianza. Dar confianza, otorgar confianza, ser previsible y tener un plan que conozca el mundo. Y dejar de tener piquetes de 100.000, 50.000 pobres en la calle, más allá que sean tirados de las narices por estos pseudos dirigentes sociales. Son pobres y hay que admitirlo. A veces perdemos noción de lo dañada que está nuestra economía, porque vivimos rodeados de mentiras que salen de boca de funcionarios mediocres, de la falta de confianza en la coalición gobernante, el kirchnerismo. Se derivan muchas de las incertezas en las cuales navega la economía argentina, el cepo al dólar, devaluaciones, inflación descontrolada, múltiples tipos de cambios, falta de reservas, caída de la producción, caída de salarios reales y en última instancia una pobreza creciente que arroja a los argentinos a vivir cada día peor. Miren, no voy a reiterar los paupérrimos indicadores económicos porque son fáciles de encontrar en cualquier artículo de economía que ustedes quieran bucear. Pretendemos, sin embargo, abordar otra cara de esta crisis económica, política y social. Esta que estamos atravesando y que los gobernantes, perdidos en su soberbia e ignorancia, no saben o no quieren solucionar. Y una oposición que brilla por su ausencia y que es funcional a la situación que estamos atravesando. O sea, acá nadie se salva de la responsabilidad. Miren, por el contrario, siguen profundizando medidas que agravan la crisis generando desconfianza. Las políticas kirchneristas, dice The Economics, solo ofrecen un empobrecimiento más lento, pero inexorable. Respecto a la confianza interna, considero que la coalición gobernante con el kirchnerismo más duro como posición ideológica la ha perdido también. Alberto Fernández asumió con una buena adhesión popular y con el apoyo de gran parte de la sociedad civil, incluidos muchos medios de comunicación. Pero lamentablemente, el poder lo ha ejercido nuevamente la cámpora. Revirtiendo la situación inicial de buenos augurios y de esperanza, la irrupción del COVID-19 fue sin duda otro escollo para el gobierno, pero no sigue siendo la excusa eterna,
no puede seguir siéndolo. Las encuestas son a veces sesgadas o las muestran son poco representativas, pero tal vez podamos hacer el ejercicio interno de preguntarnos a nosotros mismos qué pensamos siendo sinceros con nuestras conciencias. También es útil apelar a la sensación de nuestro círculo o entorno, que muchas veces nos da una imagen muy real de lo que está sucediendo. La calle también habla por sí sola, sin tener que acudir a encuestas a veces partidarias para un lado o para el otro. El humor social es sin duda muy malo. Un hervidero a punto de estallar y nadie lo advierte. Un claro indicio de la falta de confianza interna es el tipo de cambio y todos los desbarajustes y medidas tomadas al respecto. La poca confianza de los argentinos en nuestra propia moneda, es una representativa de la fragilidad de este gobierno y de nuestra economía en general. La realidad es que nadie confía en el peso argentino. Pocos ahorran en su propia moneda y se vuelcan al dólar como reserva de valor a pesar de las altas tasas ofrecidas por el Banco Central, que van a influir sobre una mayor inflación todavía, como única medida tomada, un parche más. La inflación galopante a medidas adoptadas por este gobierno, que parecen ir en sentido contrario a la lógica económica, no hacen más que generar desconfianza e incrementar la demanda de dólares. Las escasas reservas, por debajo de los 1.000 millones de dólares del país. Incluso los futuros fuertes compromisos en dólares agravan el escenario, convirtiendo a la Argentina en un país insolvente y espantando cualquier tipo de inversión que van a repercutir en menor empleo, en menor producción y lo peor, en mayor pobreza. La confianza acelera tanto el proceso de éxito como el proceso de fracaso. Cuando hay confianza, todos actúan en pos de un buen devenir de la economía. Fluye el consumo, la inversión, nacen nuevos emprendedores, se genera empleo, se apuesta a la moneda nacional. Cuando hay desconfianza, todos se detienen. El consumo, se deja de invertir, cierran los negocios, las pymes, se refugian en una moneda extranjera y estas acciones generan las consecuencias que ya conocemos. Todo porque las decisiones en economía están basadas sobre la confianza. Recuerden o pregúntenle a su padre, a su abuelo, cómo cerraban el trato, un trato comercial entre las personas años en esta misma generación mía, con un apretón de manos. Esto bastaba y eso era la confianza. Pero con corrupción y corruptos gobernando, se pierde la confianza. Con opiniones que a la mañana son de un tipo y a la tarde son al revés, todo lo contrario, se pierde la confianza. Con no querer modernizar las leyes laborales para generar más empleo, no para ir en contra del empleo, se pierde la confianza. Cuando no hay seguridad jurídica, se pierde la confianza. Entonces, quizás para poder entender el futuro económico de Argentina, debiéramos preguntarnos, ¿puede este gobierno generar confianza interna y externa?
Claramente, a este ritmo, a este paso, yo lo dudo.